Gracias a Dios porque nos da nuevamente la oportunidad de poder estar considerando su palabra. Vamos a San Mateo capítulo 5, versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Sabe? Las Escrituras, o sea, la palabra de Dios, la Biblia, compara nuestra vida, nuestro testimonio con la sal. ¿Por qué? Porque la sal es tanto un preservador, pero también es como un sazonador. Entonces vamos a ver qué dice la palabra de Dios al respecto para nuestra vida espiritual. Recordemos que la sal preserva de la corrupción. Entonces vamos a ver qué dice la palabra de Dios, vamos a considerarlo. Hay una orden en San Marcos 9, versículo 50, una orden divina que nos dice: buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, es decir, falto de sabor o gracia, eso es lo que significa insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Ahora, ¿qué significa tener sal en nosotros a nuestra vida espiritual? La palabra de Dios. O sea, tener la palabra de Dios en nosotros. ¿Qué nos dice Colosenses 3, versículo 16? La palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Yo le hago una pregunta. ¿Usted anhela la palabra de Dios? O sea, estar escudriñando la palabra de Dios, estar considerando la palabra de Dios. Eso es tener sal en nosotros. ¿Para qué? Para entonces, si tenemos la sal, vamos a ir en medio de una sociedad corrompida, vamos a ser como un preservador. Vamos a ser la sal de la tierra. La sal preserva a los alimentos de la corrupción. Entonces, en el sentido espiritual, precisamente, seremos esos preservadores. Colosenses 4, versículo 6, nos dice: sea vuestra palabra siempre con gracia. Observen lo que dice a continuación: sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Sabe? Nosotros ahora como creyentes debemos hablar todo lo que es honesto, puro, amoroso, amable, con palabras de misericordia, palabras de verdad, todo lo que hay en la palabra de Dios. Y Efesios 4:29 nos dice precisamente que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Dice: sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Esta palabra corrompida significa descompuesta. O sea, como la fruta rancia o la carne putrefacta, ¿verdad? ¿Qué sucede? Si nosotros tenemos 5 manzanas, pero dejamos una o ponemos una que está en mal estado, va a echar a perder las demás. Eso es lo que va a suceder, ¿verdad? Entonces, la orden aquí dice: ninguna palabra descompuesta salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Y una palabra buena solamente puede salir de un creyente o de una persona ahora en Cristo. ¿Por qué? Porque tiene la palabra de Dios. ¿Cómo hablaba nuestro Señor Jesucristo? Que ese es nuestro mayor ejemplo. ¿Cómo hablaba nuestro Señor Jesucristo? San Lucas 4:22. Y todos daban buen testimonio de Él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Hermanos, esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque se maravillaban de decir: ¿no es este el hijo de José, el hijo del carpintero? ¿Cuántas personas hoy hay que seguramente, tal vez ni siquiera fueron a alguna escuela, no aprendieron a escribir? Pero me refiero a aquellas personas que ahora están en Cristo, que viven una vida en Cristo. Y son las personas que llegan a ser amables, honestas,
llegan a hablar de una manera veraz, o sea, con verdad, que llegan a hablar de una manera amorosa. ¿Por qué? Porque eso lo produce la palabra de Dios, porque tienen la sal en ellos, que es la palabra de Dios. Esa es la verdad. Y entonces hay personas que se jactan de haber ido o tener un grado superior, incluso profesional o más. Por supuesto que no estoy diciendo que todas las personas que no estudian son las mejores. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que ahora que estamos en Cristo, entendemos que esto es lo que verdaderamente importa. Es la sal que debemos tener en nuestra vida para ir en medio y preservar precisamente en medio de una sociedad corrompida. Él habla de un cristiano. Siempre debe ser para instruir, para animar. ¿Para qué? Para producir en otros ese consuelo. Porque ahora tenemos el Espíritu Santo, que es nuestro consolador. Quiero que consideremos algunos versículos en la palabra de Dios. Dice Proverbios 15, versículo 23. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Proverbios 25, versículo 11. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. ¿Qué significa? La belleza de un creyente, o sea, la hermosura de un creyente, se manifiesta por las palabras bien escogidas. Dígame si no. ¿Cuántos testimonios hay? Ahora que usted está en Cristo, probablemente dice, o más bien tiene un testimonio de aquellos o de muchos que dicen, estaba sin Cristo y mi vida o mi forma de hablar era totalmente sin palabras que edificaran a las personas. Ahora en Cristo son palabras que edifican. ¿Por qué? Porque usted tiene la palabra de Dios, tiene la sal en su vida. Tenemos la sal en nuestra vida. Proverbios 24, versículo 26. Besados serán los labios del que responde palabras rectas. ¿Qué significa? Que una respuesta justa y recta es tan deseable. Dígame si no. Seguramente a usted hay personas que le dicen, me gusta mucho platicar con usted. ¿Por qué? Amigos, familiares, vecinos, en fin. ¿Por qué? Porque usted habla la palabra de Dios. Usted siempre está hablando la palabra de Dios. Ahora, hay personas que seguramente van a decirle, y nos han dicho, ¿verdad? Quieren ver en nosotros una persona que no comete errores. Pero ¿sabe? Yo recuerdo, por ejemplo, en 1 Corintios 11, versículo 1, el apóstol Pablo fue el único que dijo, y ahí en ese versículo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ahora, él está hablando ahora de su nueva vida en Cristo, ahora de su vida en Cristo, pero él no está diciendo que ahora es perfecto. Él se refería a las obras ahora en Cristo. Él predicaba el Evangelio en todo momento. Entonces, a eso se refiere. Pero no se refiere que vamos a ser personas perfectas o que la gente está esperando precisamente que seamos perfectos, a que no cometamos errores. No es así, sino que ahora en Cristo somos personas menos imperfectas. Esa es la realidad ahora que estamos en Cristo. Usted y yo no debemos seguir la corriente de este mundo. Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, no debemos seguir las corrientes de este mundo. Si dicen, es que todos hablan así, creo que yo también, para no salir del círculo de la amistad. No, a nosotros nos debe importar más y siempre, en todo momento, vamos a la palabra de Dios. Señor, yo quiero hablar como tú, con esas palabras de gracia que salían de tu boca. Y es la forma en la que nosotros vamos a enseñar a nuestra familia, primeramente, nuestros seres queridos, y ahí en nuestro trabajo, en nuestras actividades, en los estudios donde estemos, debemos hablar, precisamente nuestra palabra debe ser sazonada con sal, es decir, sazonada con la palabra de nuestro Dios. ¿A poco usted no se goza que ahora tiene a Cristo en su vida y dice, gracias Dios, porque me sacaste de una vida totalmente perdida, de una vida corrompida,
Mi boca estaba llena de suciedad. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahora en Cristo, precisamente, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas han pasado. Santiago 5, versículo 12, nos dice lo siguiente. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Sabe? Aquí Santiago está recalcando la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en San Mateo, capítulo 5, versículo 37. Es decir, nuestro Señor Jesucristo lo que hace y nos ordena es promover ese habla directo, honesto y sin rodeos. Ahora, ¿cómo lo vamos a conseguir esto, usted y yo? Con la palabra de Dios, solamente con la palabra de Dios. Por eso, todos los días estamos considerando su palabra, en las reuniones en la iglesia, en la escuela dominical. ¿Sabe? Precisamente me detengo un poco en lo personal. ¿Cómo amo esos tiempos de enseñanza en la escuela dominical? ¿Por qué? Le doy gracias a Dios de haber nacido en un hogar cristiano. Mi papá es cristiano, también nació en un hogar cristiano. Mi abuela le enseñó las escrituras desde que nació. Pero ¿sabe una cosa? ¿Cómo le doy gracias a Dios por esos tiempos de escuela dominical, esas enseñanzas y hasta la fecha? ¿Por qué? Porque todas esas enseñanzas, lo que está haciendo, las enseñanzas de la palabra de Dios, lo que está haciendo es inculcar hábitos de por vida. Dígame si no. Entonces vamos a la iglesia y ¿qué se nos enseña? La palabra de Dios. En toda iglesia cristiana debería enseñarse la palabra de Dios, si somos cristianos. Entonces, cada vez que vamos a la palabra de Dios, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos reteniendo su palabra o deberíamos estar reteniendo su palabra. Recordemos lo que dice Proverbios 3, versículo 3. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Eso habla de memorizar, de atesorar la palabra de Dios. Entonces, debemos siempre estar considerando la palabra de Dios. No va a ser en vano. Siempre asistir a la iglesia, amar la palabra de Dios, considerar la palabra de Dios en todo momento. ¿Verdad? Es una bendición. Como cristianos, ahora, considerando lo que acabamos de leer de Santiago capítulo 5, versículo 12, que no juremos por el cielo, que no hagamos un juramento o por ningún otro juramento, sino que nuestro sí sea sí o nuestro no sea no. Es decir, ya no debemos hablar como tal vez usted antes lo hacía. La vida sin Cristo, ¿cómo era? Decíamos, te lo juro por mi madre, ¿verdad? Que está en el cielo. O te lo juro por mi padre, o te lo juro por cualquier otra cosa. Ahora en Cristo ya no. Simplemente hablamos sin rodeos, hablamos de una manera directa y honesta, ¿verdad? Porque la palabra de Dios está en nosotros. Incluso cuando hablamos de honestidad, cuando hablamos o cometimos algún error, ¿verdad? Tal vez llegó un momento y quisimos sentir mal a una persona. Dígame si no. ¿Qué significa también ser honestos? Ir en busca de esa persona y pedirle perdón. Y decirle que le ofrecemos el perdón porque el amor de Cristo nos transforma. El amor de Cristo eso es lo que produce en nosotros, ¿verdad? Debemos perdonar 70 veces 7. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo al respecto? San Mateo 5, versículo 34. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro en un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí
sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Es decir, Jesús sugiere aquí, nuestro Señor Jesucristo, que todo nuestro hablar debe ser como si estuviéramos bajo juramento para decir la verdad. ¿Sí? Así es como debemos hablar nosotros y es lo que debemos considerar siempre. Por eso, cada vez que vamos a la palabra de Dios, estamos teniendo sal en nuestra vida, teniendo sal en nuestra forma de vivir, teniendo sal para conducirnos con buen testimonio. ¿Sabe una cosa? Yo le doy gracias a Dios siempre. Y he de darle gracias por su misericordia, como dice Romanos 9:16. ¿Por qué? Porque no es del que quiere o del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y Dios tuvo misericordia de nosotros, de usted ahora que está en Cristo, de mí ahora que estoy en Cristo. Por eso le adoramos y por eso le alabamos. Usted y yo debemos marcar esa diferencia en nuestra familia, con nuestros seres queridos. Ya no participar ni hablar en conversaciones que no traen edificación para nosotros. ¿Sabe? Llama mucho mi atención que lo entiendo de que son personas sin Cristo, que no tienen la sal en ellos, o sea, la palabra de Dios, que hablan o tienen un vocabulario totalmente obsceno, que incluso hiere a las personas con su vocabulario y no se avergüenzan de publicarlo, ¿verdad? Nosotros debemos hacer precisamente lo contrario, es decir, hablar con sal, sazonadas nuestras palabras con sal, con la palabra de Dios, y no avergonzarnos, como dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿verdad? Entonces debemos hablar la palabra de Dios siempre y en todo momento. ¿Estamos de acuerdo? Lo mejor que nos ha pasado en esta vida es ser cristianos, que nuestro Señor Jesucristo haya tenido misericordia de nosotros, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en la sociedad, en donde estemos, marquemos esa diferencia. ¿De qué manera? Teniendo la palabra de Dios, hablando la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Si alguien se pregunta, yo creo que nuestra sociedad un día va a mejorar, ¿verdad? Hablamos de valores. Decimos es que los valores, sí, efectivamente. Pero ¿sabe? Hay algo mejor. Hay algo mayor y único. La palabra del Señor. Si la palabra de Dios está en nosotros, vamos a hablar precisamente nuestras palabras sazonadas con sal. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad cada día va de mal en peor. Según 2 Timoteo 3, versículo 13. Dice 2 Timoteo 3, versículo 12, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. O sea, van a estar tratando de señalarnos siempre. Pero ¿sabe una cosa? Digamos lo que dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos en Cristo. Si aprendemos la palabra de Dios y tratamos de ser como Cristo quiere, entonces estaremos siendo preparados, o estaremos estando más bien preparados para toda buena obra. Consideremos siempre la palabra de Dios. Recuerde, somos la sal de la tierra. Visite nuestro sitio oficial www.vidahoy.com.mx.